Muy buen día, queridos amigos y hermanos. Una vez más les doy la bienvenida a este su programa, La Voz del Pastor. En esta ocasión quisiera compartir con usted un mensaje basado en una pregunta. Y esta pregunta que surge a propósito de estos días pasados que acabamos de vivir. Por la gracia de Dios, acabamos de terminar un año y ya llevamos poco más de una semana de haber comenzado un nuevo año. Y precisamente la última noche del año pasado, para muchas personas, esa noche fue una noche para celebrar. Para otros fue una noche para estar en familia. Para otras personas fue una noche para comer hasta no poder más y beber hasta el amanecer. Pero ciertamente también esa noche, para otras personas, fue una noche para meditar, fue una noche para reflexionar, fue una noche para pensar, una noche para evaluar, una noche en la cual se tomaron decisiones que buscan cumplir basados en promesas con el propósito de prosperar y estar satisfechos con ellos mismos este próximo año. Pero permíteme preguntarle lo siguiente: después de meditar y evaluar el año que estamos dejando atrás, el año que dejamos atrás, yo le pregunto, ¿está usted conforme con su vida? ¿Está usted conforme con su vida? Es decir, ¿está usted satisfecho con todo lo que ha logrado hacer y ser? ¿En verdad está usted conforme con su vida? ¿Cuál es el significado de la palabra conforme según el diccionario? Dos cosas que encuentro. La primera, conforme me dice el diccionario que se está satisfecho o de acuerdo con algo. Conforme. Pero también conforme que una cosa es o se hace igual que otra cosa. Que una cosa es o se hace igual que otra cosa. Así que analicemos algunas facetas de nuestra vida durante el año. Y voy a mencionar 4. La primera, la vida familiar. Piense, ¿estoy conforme siendo el cónyuge que he sido? ¿Estoy conforme siendo el cónyuge que he sido? ¿Estoy conforme siendo el padre o la madre, según sea el caso, que he sido? ¿Estoy conforme siendo el hijo o la hija que he sido o que soy? En la vida laboral, permítame hacerle 3 preguntas también. ¿Estoy conforme con mi rendimiento laboral? ¿Estoy conforme con los resultados laborales que entregué? ¿Estoy conforme con el puesto y el salario que tengo en mi trabajo? ¿Estoy conforme este año después de evaluar mi desempeño laboral? En tercer lugar, pasemos a la vida social. Y aunque hay muchas preguntas, permíteme compartirle 3 solamente. En cuanto a nuestra vida social, preguntémonos, ¿estoy conforme con las amistades que tengo? ¿Estoy satisfecho? ¿Estoy conforme con las publicaciones que hago en mis redes sociales? Vaya que esto también nos compete. ¿Estoy conforme con las publicaciones que hago en mis redes sociales, con los comentarios que me dan, con los likes que me ponen? ¿Estoy conforme? ¿Estoy conforme con mi conducta ostentosa y vanidosa ante los demás? Sí, porque también esto es parte del juego. ¿Estoy contento con mi conducta ostentosa y vanidosa ante los demás? La vida social. Pero finalmente, permítame preguntarle por otra faceta de nuestra vida durante el año, y esta es la vida espiritual. ¿Estoy conforme con la vida de oración que tengo? Es decir, ¿estoy conforme con el tiempo que le dedico yo a comunicarme con Dios? No solo para pedirle, desde luego, también para agradecerle y para alabarle e interceder por otras personas. ¿Estoy conforme con la vida de oración que tengo?
Amigo hermano, ¿estoy conforme con los capítulos diarios que leo de mi Biblia? ¿Estoy conforme? ¿Estoy conforme con la cantidad de veces que asisto al templo por semana? Vaya que algunos templos tienen más reuniones que otros templos. La pregunta es, ¿estoy conforme con la cantidad de veces que asisto, que participo en el templo, en las reuniones por semana? ¿Estoy conforme con la santidad desarrollada en mi vida en tantos años que tengo de ser cristiano? ¿Estoy contento? ¿Estoy conforme? Y finalmente, piense conmigo, ¿estoy conforme con el número de personas que han sido salvas para la gloria de Dios por mi testimonio? ¿Estoy conforme con el número de personas que han sido salvas para la gloria de Dios por mi testimonio? ¿Cuántas personas conocieron a Cristo Jesús como su Salvador personal este año que quedó atrás por su testimonio, por mi testimonio? Eso nos deja conformes. Como verán, amigos, hermanos, siendo honestos delante de Dios, la mayoría de nosotros podríamos concluir que no estamos conformes con nuestra vida hasta este momento. Y si le preguntara hoy, ¿qué piensa Dios acerca de su vida? Es decir, ¿está Dios conforme con la vida que cada uno de nosotros hemos llevado hasta este punto? Pienso que no lo estaría. Entonces, ¿qué debemos hacer en nuestra vida? Ahora que estamos comenzando un nuevo año, por la gracia de Dios, lo repito, ¿qué podemos y qué debemos hacer en nuestra vida este año y en los siguientes años que Dios nos preste de vida? Quiero que vaya conmigo, por favor, a 1 de Pedro capítulo 4 y vamos a leer los primeros 3 versículos. 1 de Pedro capítulo 4 y acompáñenme a leer los primeros 3 versículos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Amigo hermano, ¿qué debemos hacer en nuestra vida este año y en los próximos años que nos resten de vida para que Dios esté conforme con nosotros y nosotros poder estar conformes a lo que Dios desea y espera de cada uno de nosotros? Quiero compartirle 2 cosas en los minutos que nos restan. Y estas 2 cosas las encontramos precisamente en el versículo 2. Una vez más, le leo el versículo 2 que dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. En primer lugar, este versículo, Dios nos dice que no vivamos conforme a las concupiscencias de los hombres. No viva conforme a la concupiscencia de los hombres. La palabra concupiscencia, amigo, hermano, significa un deseo insatisfecho. La palabra concupiscencia significa deseo desordenado o desenfrenado, inclinado hacia los bienes materiales o inclinado también hacia los placeres sexuales. Eso es lo que es la concupiscencia, malos deseos, deseos insatisfechos. Y dicho sea de paso, en 1 Juan capítulo 2, versículo 15 y 16, se nos dice que hay 3 cosas que fomentan y alimentan, escúcheme bien, 3 cosas que alimentan y fomentan la concupiscencia. La primera de ellas es los deseos de la carne. La segunda de ellas es los deseos de los ojos. Y número 3, la vanagloria de la vida. Lo repito, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida
Estas cosas son las que constantemente están fomentando y alimentando la concupiscencia de los hombres. Ahora, tenemos un problema. Y quiero que veamos lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 22, cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los hermanos, a la iglesia de Éfeso, y dice de la siguiente manera, versículo 22, capítulo 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y note cómo termina, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo repito, el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, concupiscencias. Amigo hermano, tenemos un problema. Tenemos un problema. El problema es el siguiente, y usted y yo debemos saberlo en este año. Si es que no lo sabía, usted debe saberlo, porque si lo sabe, lo va a poder comprender mejor y va a saber cómo atacar este problema. El problema que tenemos es que su cuerpo y mi cuerpo, dice Efesios 4:22, está viciado conforme, a la par, a igualdad o semejanza, está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora, esto no es una excusa para decir, bueno, pastor, por eso hago lo que hago, ¿verdad? No, no es una excusa. Es más bien un entendimiento, una comprensión para poder llegar a entender cómo es que nos cuesta trabajo el poder agradar a Dios, el poder vivir conforme al propósito de Dios para nosotros, y que desde años atrás, desde días atrás, semanas atrás, desde años hemos estado batallando en serle fiel a Dios, en vivir una vida santa delante de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, dice la Escritura, está viciado. Y usted comprende lo que es eso. Si usted habla con una persona que ha tenido algún vicio, y no voy a mencionar uno en particular, pero si usted habla, o usted misma, es honesto y sabe que ha batallado o está batallando con un vicio, sabe lo complicado que es alejarse de ese vicio, porque su cuerpo está viciado. Y para cuando menos usted recuerda, ya volvió a las andadas, ya volvió a caer en ese vicio que por años ha estado batallando y que ha estado afectando su cuerpo, su salud, su tranquilidad y aún la de su familia. Pero Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 22, tu cuerpo, hermano, mi cuerpo está viciado conforme a las concupiscencias, conforme a los deseos engañosos. Luego en Colosenses capítulo 3, los versículos 5 al 9, vemos que ese viejo hombre, del cual menciona Pablo allá en Efesios, ese viejo hombre tiene vicios, unos vicios que desagradan a Dios. Note por favor cómo dice esta porción de Colosenses 3, 5 al 9. Haced morir, y la palabra haced es un verbo, y es un verbo imperativo porque termina con la letra D de dedo. Y en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, todo verbo que usted y yo nos encontremos escrito ortográficamente al final con una D de dedo, no en infinitivo como normalmente nosotros los usamos, sino con la D de dedo, esto habla de una orden, de un mandato de parte de Dios para nosotros. Y así comienza este pasaje: haced morir. No es una opción, no es si quieres, es una orden de parte de Dios. Haced morir, ¿qué cosa? Lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas? Ahí te va. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios.
en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad, otro verbo imperativo, dejad también vosotros todas estas cosas. Hay más: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, dice, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. ¿Se da cuenta, amigo, hermano? ¿Cómo es que está viciado nuestro viejo hombre? ¿Cómo es que está viciada nuestra carne? Estos vicios que desagradan a Dios, estos vicios con los cuales constantemente estamos batallando nosotros, y que por la misma razón no nos permiten estar conformes con nuestra vida de una manera general, porque tanto en la vida familiar, como en la vida laboral, como en la vida social, como en la vida espiritual, todos estos vicios de nuestra carne se manifiestan. Y estos vicios de nuestra carne, y más que la palabra de Dios nos menciona por específico, todos estos vicios de la carne, obras de la carne, se manifiestan y no nos permiten estar satisfechos o conformes con lo que hacemos o con lo que somos hasta este tiempo delante de Dios. Y permea en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida social y aún en la vida espiritual. Tenemos un problema. Por eso Pedro nos recuerda y nos dice: amigo, hermano, ya no vivas el tiempo que te resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Este año tienes que saber que si lo vas a vivir por la gracia de Dios, ya no vivas conforme a las concupiscencias de los hombres. Reconoce que tienes un problema. Tu cuerpo está viciado conforme a esos deseos engañosos. El viejo hombre tiene vicios que desagradan a Dios. Reconoce que la concupiscencia está en ti, como dice Santiago 1, 14 y 15. Y no solo está en ti, mira lo que hace este asunto llamada concupiscencia. Dice Santiago 1, 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amigo, hermano, la concupiscencia nos tienta, la concupiscencia nos atrae, la concupiscencia nos seduce y la concupiscencia nos lleva a la muerte. Por eso es que este año ya no vivas el tiempo que te resta en la carne, ya no lo vivas conforme a las concupiscencias de los hombres. Todo el tiempo pasado en nuestra vida la hemos descuidado y hemos caído, hemos sido tentados, atraídos, seducidos por nuestra propia concupiscencia, y los resultados ahí están. De tal manera que, siendo honestos delante de Dios, nos deja insatisfechos, nos deja inconformes, porque no hemos estado viviendo como Dios lo desea. Por la gracia de Dios, tenemos una oportunidad más este año. Pues bien, el consejo en esta hora que encontramos en 1 Pedro capítulo 4, verso 2 es: no vivas el tiempo que te resta en la carne, no vivas conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Qué podemos hacer? Mire en Efesios capítulo 4, versículo 22. En Efesios capítulo 4, versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos un propósito entonces. El propósito es que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Despójate de esos vicios. Despójate de esos malos deseos. Despójate de esas concupiscencias. Despójate. Ahora, si Dios no dijese en su palabra:
despójate del viejo hombre, pues entonces no habría ningún problema. Pero Dios lo dice, Dios lo manda, y si Dios lo pone, es porque es posible que usted y yo, amigo, hermano, este año podamos despojarnos. Como dice allá en Hebreos 12, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia este año que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero es posible despojarnos del viejo hombre. Es posible dejar ciertos vicios, o todos los vicios, mejor dicho. Es posible ya no vivir conforme a la concupiscencia de los hombres este año. Es posible ser personas diferentes para la honra y la gloria de Dios. Es posible porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es posible. Despójate del viejo hombre. Pero luego dice el versículo 23 de Efesios 4, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que despojarnos del viejo hombre, pero así como quitamos vicios y quitamos cosas, aproveche ese tiempo, aproveche ese espacio, aproveche ese lugar para lo que quitó malo, meterle cosa buena y renovar nuestra mente. Pablo le dice a los hermanos de Roma en capítulo 12 de Romanos 12, 2, no te conformes a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestra mente. Si no podemos seguir con la misma mentalidad mediocre y fracasada que tal vez hemos tenido en nuestra vida y que nos deja estar inconformes con nuestra vida. Hay que renovar nuestra mente, pero también hay que vestirnos del nuevo hombre. Despójate del viejo hombre. Renueva tu mente. Y número 3, vístete del nuevo hombre. Efesios capítulo 4, versículo 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y santidad de la verdad. Tenemos entonces que despojarnos del viejo hombre, renovar nuestra mente y tenemos que vestirnos del nuevo hombre. En Romanos capítulo 8, los primeros 13 versículos nos hablan acerca del plan que podemos nosotros seguir para hacer morir o para matar también, dicho de otra manera, todas las obras de la carne. Pero dice al final en el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Este año tenemos que vivir todos los días conforme al Espíritu para poder matar esas obras de la carne, esos vicios en mi carne, y que ya no viva este año conforme a las concupiscencias de los hombres. Pero en 1 Pedro capítulo 4 versículo 2 terminamos viendo la segunda cosa que encontramos en esta porción. Ya no vivas el tiempo que resta conforme a la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino, dice, conforme a la voluntad de Dios. Amigo, tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Este año vivamos conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para todos? Hay 3 cosas que es la voluntad de Dios. Bueno, 4, la voluntad de Dios para todos. Número 1, la voluntad de Dios que seamos santos. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. Dios quiere que seamos santos. La voluntad de Dios es que ya no practiquemos la fornicación, ya sea espiritual, emocional o físicamente. Dios quiere que nos apartemos de la fornicación. Dios desea, su voluntad es que seamos santos. Número 2, que seamos agradecidos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Dad gracias en todo, hermano. Es la voluntad de Dios que seamos agradecidos más de lo que fuimos el año anterior. La voluntad de Dios es que hagamos bien. 1 Pedro 2:15 dice que esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hagamos el bien más de lo que lo fue el año anterior.
pero también la voluntad de Dios es que compartamos el Evangelio. Jesús dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y el que lo envió le había mandado en su voluntad a predicar el Evangelio. Y eso es lo que estaba haciendo en Juan capítulo 4 con aquella mujer conocida como la mujer samaritana. Esta es la voluntad de Dios. Que todo aquel que vea al Hijo y que cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, dice Juan capítulo 6, versículo 40. Amigo, hermano, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. De manera que nosotros podemos decir como el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Se agrada usted haciendo la voluntad de Dios? Este año es un año en el cual debemos y necesitamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Termino leyendo una vez más lo que dice el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Amigo, hermano, ya basta de seguir conformes con nuestra vida carnal. Ya basta de vivir conforme a las concupiscencias de los hombres un año más. Ya basta de seguir haciendo lo que agrada a los gentiles que no conocen a Dios. Ya basta de correr con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Ya basta de desperdiciar otro año más de vida para la gloria de Dios. Basta ya el tiempo, dice el versículo 3, el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Dice el versículo 1, y con esto termino. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Hermano, que nuestro pensamiento este año sea, si Cristo padeció en la carne y terminó con el pecado, ya no viviré el tiempo que me resta conforme a las concupiscencias de los hombres, sino que lo viviré conforme a la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.